tal? Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre literatura y derecho. Veremos cómo la relación entre estas disciplinas va mucho más allá de abordar temas jurídicos en cuentos o novelas. Conoceremos las ventajas de utilizar la literatura como un método para enseñar el derecho. Soy Verónica González, comenzamos. Los profesionales del derecho no solo son lectores, también son intérpretes y creadores de textos. Veamos cómo la literatura es una herramienta fundamental en el quehacer jurisdiccional. ¿Quiere usted compenetrarse con el fenómeno jurídico? La mejor invitación que puede uno aceptar es hacerlo a través de la literatura. En Los Miserables hay dos personajes, un hombre que representa la vida, ¿no?, que es Jean Valjean, y un hombre que representa la norma, que es Javert. Si no, es un ser que produce compasión. ¿Por qué produce compasión? Porque es un perseguidor atroz del pobre de Jean Valjean, y sin embargo él sabe que Jean Valjean es bueno, se le nota, al grado que al final de la obra literaria de Los Miserables, pues termina el juez Javert suicidándose. ¿Y qué es el suicidio? La cancelación de la existencia por una decisión interna muy profunda. ¿Cuál es esa decisión que le produjo a Javert el llevarlo al suicidio, que lo llevó a llevarlo al suicidio? La decisión entre la norma que debía cumplir y la vida que le decía, o la realidad existencial de Jean Valjean, que le decía que aun cuando formalmente fuera perseguible, en la realidad, pues era un hombre bueno. A través de la obra de Víctor Hugo, crítico de aquella época en la que el Estado pretende reducir el derecho a leyes únicas, los estudiantes de derecho pueden comprender la importancia de no aplicar la norma a rajatabla. Y creo que también la literatura despierta en los que estudiamos derecho pues una sensibilidad, porque ¿sabe qué sucede? Que a veces el derecho tecnifica tanto que se vuelve inhumano, ¿verdad? Incluso el lenguaje mismo, el derecho, se aleja de las personas, del común de las personas. ¿Y qué es lo que está pasando, por ejemplo, actualmente? Pues es lo contrario, ¿no? Ya no queremos Javerts en la judicatura, lo que queremos es jueces más humanos que apliquen el principio pro persona. Así las grandes obras de la literatura universal, novelas, cuentos o poesía, se han convertido en una herramienta fundamental para la enseñanza del derecho. No hay, yo creo que, una obra maestra de la literatura en la que el fenómeno jurídico y sobre todo el fenómeno de la justicia no esté allí. El Novelino, la colección de cuentos más importantes de la literatura italiana del siglo XIII, con sus personajes clásicos, bíblicos y caballerescos, es un buen ejemplo. Una de las historias se desarrolla en una ciudad llamada Alejandría, conocida por sus excelentes guisos. Cautivado por los exquisitos aromas, un vagabundo se acerca y decide regresar al lugar donde está el caldero, que está bullendo con un caldo que huele delicioso. Y entonces toma su pedazo de pan y lo empieza a ahumar con los vapores que salen. Hasta que el pan, de ser un pan tieso y seco, pues ya es un pan humedecido, ya es un pan que adquirió los olores propios del guiso. Y de ser un pan que sabía quizás a rancio, ahora va a saber precisamente a ese guiso. Y entonces el vagabundo agarra y se lo come. Pero el restaurantero no había vendido nada absolutamente en todo el día. Y claro que ve eso y se enoja. Y va y lo increpa y le dice, oye, de lo que cogiste, págame. Y el otro le responde, pero pues yo que cogí de ti, yo lo que tomé fue humo. El litigio consiste en determinar si debe pagarse por el humo consumido o no. En la historia se ofrecen 3 posibles soluciones y es un sultán quien resuelve. Es una sentencia. Tal cual se le ha platicado, es una sentencia, con sus partes clásicas, resultandos y considerandos y punto resolutivo. Porque allí están los resultandos, que son esta relación de hechos necesarios para comprender cuál es la litis. Está la parte considerativa, está la fijación de la litis, en el diálogo, cuando el restaurantero le dice al vagabundo, págame, no te pago.
Ahí está el fijado del punto de litis, está hasta la competencia, cuando aparece el sultán dispuesto a solucionar la disputa, están las consideraciones en pro y en contra con lo que relata cada uno de los sabios, y está al final el punto resolutivo, que es la decisión. Nos enseña cuál es la estructura de una sentencia, y así, de una forma amable, sencilla, fácil para incluso los que no son abogados. Así, la literatura se confirma como una disciplina inseparable del estudio del derecho. Y precisamente para hablar sobre los métodos para enseñar el derecho, en este caso a través de la literatura, hoy le damos la bienvenida al doctor Rafael Estrada Michel, director del INACYPE. Bienvenido. Siempre es un gusto estar contigo y en tu programa. Pues muchas gracias por estar aquí. Coméntenos, ¿cuál es su obra favorita de la literatura universal y cómo nos puede acercar al derecho? Bueno, yo tengo muchísimas debilidades literarias, ¿no? Pero creo que en cuanto a acercamiento al derecho, no hay nada que explique mejor la realidad del derecho que nos tocó vivir, de la experiencia jurídica que nos tocó vivir a los nacidos en el siglo XX, que es la obra de Kafka, en general toda, ¿no? El castillo, el proceso, la metamorfosis, ¿no? Pero también sus cuentos, sus pequeños cuentos. Se habla mucho de Ante la ley siempre, ¿no? El gran cuento del campesino que se queda a las puertas de la ley y nunca puede entrar a ella. Pero hay otros cuentos que creo que explican todavía mejor cómo hemos vivido una experiencia de derecho burocratizada, totalizadora, tratando de comprender y de empobrecer la realidad humana y constreñirla a las páginas, a los pequeños artículos de un recetario, que es el cuento del doctor Bucéfalo. Más o menos te lo cuento rapidísimo, ¿no? Y además es muy cortito. Kafka, por cierto, fue doctor en Derecho contra su voluntad, nunca quiso estudiar Derecho, pero sus padres lo hicieron estudiar Derecho, fue funcionario de una compañía de seguros y la verdad es que pasó una vida burocratizada, muy aburrida, salvo por sus, obviamente, devaneos literarios y sus aventuras magníficas de literatura. Y en el doctor Bucéfalo lo que plantea es que el célebre caballo de Alejandro ya no tiene Indias que conquistar, las puertas de la India están cerradas, Macedonia le resulta demasiado estrecha, esa es la expresión que utiliza Kafka, y entonces se refugia en los viejos y venerables libros de las leyes. Bucéfalo se convierte en un abogado que no lleva ya la justicia sobre los hombros, sino que se preocupa exclusivamente por el cumplimiento de las formalidades legales. El típico leguleyo, ¿no? El que se aprende de memoria el código, las leyes, un código que por lo demás no tiene ninguna capacidad de belleza literaria y que reduce la compleja, variopinta, multicolor realidad humana a 3.000 artículos en el mejor de los casos, que es el del Código Civil. Bucéfalo se ha quedado sin Alejandro, se han quedado sin la posibilidad de conquistar la India y Persia, como nosotros los abogados modernos y burocratizados nos hemos quedado sin aventura, sin orden, sin imaginación literaria, en última instancia con puro cumplimiento de formalidades de las leyes que no llevan a la obtención de la justicia material. Que los aleja como de esta cercanía con el ser humano, ¿no? De ser esos jueces con visión y con enfoque humanista. Que es lo que plantea Kafka siempre, ¿no? En el proceso, Joseph K. es acusado de algo que no sabe qué es, ¿no? Y finalmente esto le lleva y que nunca a se la sabe. pena de muerte. Son Nunca libros se sabe, muy ¿no? densos. Son terribles, lecturas... ¿no? O el agrimensor K que llega al castillo, ¿no? Desde provincias, le habían dicho que iba a medir un terreno y lo único que ocurre es que toda la burocracia del castillo se puede meter en todas las partes de su vida, incluidas las relaciones sentimentales que sostiene con Frieda, sin que haya nada que pare a esta vocación totalizadora de la burocracia. ¿En qué momento la literatura se convierte en una herramienta, o sea, como en un método para enseñar el derecho? Siempre han estado muy relacionadas, pero ¿en qué momento se convierte ya como una herramienta? Yo creo que en todo momento, es decir, si en los bachilleratos, no solo los que aspiran a ser abogados o abogadas, sino todos los estudiantes leyeran lo que tienen que leer, las grandes obras de la literatura, sobre todo la narrativa, las grandes novelas, yo creo que habría muchas cosas de la teoría del derecho y de la teoría de la argumentación que nos podríamos brincar. Y te pongo un ejemplo bien claro. ¿Qué imagen tenemos de las guerras napoleónicas e incluso de la codificación napoleónica? La imagen que nos ha quedado sobre todo es la de Guerra y Paz, la gran obra de Tolstoy. No conocemos la historia de la Revolución Francesa de Kropotkin, o quizá no conocemos las grandes biografías de Napoleón, pensemos en un Emil Ludwig, etcétera, pero todos tenemos por el cine o porque nos hemos adentrado en esas páginas maravillosas del Conde Tolstoy, la idea de lo que fue la terrible batalla por Rusia, ¿no? Por la conquista de Rusia que encabezó Napoleón. Toda esa época,
Incluso el príncipe Volkonsky participa en una comisión de codificación militar por parte del primer ministro del zar, que se apellidaba Esperansky, imagínate, más claro todavía, imposible, ¿no? Y Tolstoy lo que plantea es, bueno, este mundo supuestamente racionalista, donde Francia iba a encabezar la lucha por los derechos humanos y por la extensión de la Revolución Francesa a todos los confines de Occidente, del Occidente europeo, incluso del Occidente iberoamericano, y que fue finalmente pues una de las grandes patrañas de la historia, ¿no? A pesar de la grandeza del hombre. Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos con más comentarios sobre este tema. También más adelante le tenemos las actividades académicas de la Escuela Judicial, así que no se vaya, regresamos con más. Los temas de justicia y derecho están presentes en prácticamente todos los géneros literarios. Por ejemplo, en novela, El apando de José Revueltas, el cuento El prodigioso miligramo de Juan José Arriola, y en la poesía Libertad bajo palabra del Premio Nobel Octavio Paz. Regresamos. Continuamos. Antes de retomar el tema de hoy, veamos cómo van los cursos de capacitación y actualización aquí en la Escuela Judicial. Conferencia Los efectos materiales de las sentencias de amparo en los centros de convivencia familiar supervisada. La disertación estuvo a cargo de Dulce María Gaitán Márquez, directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Diplomado en Derecho Ambiental. Jueces, magistrados y secretarios analizaron esta semana el tema Atmósfera. El programa de estudios que concluye el 7 de diciembre prevé el análisis de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, vigente desde julio de 2013. Continúa curso en medios alternativos de solución de controversias en materia penal. Esta semana los alumnos analizaron las disposiciones generales de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes en lo que se refiere a conciliación y mediación. Curso de inducción para aspirantes al cargo de juez especializado en sistema penal acusatorio. Continúa la capacitación dentro de la segunda edición de los 6 concursos internos de oposición. 176 aspirantes a ocupar el cargo de juez de control participan en talleres para perfeccionar sus habilidades en oratoria y argumentación. Además, reciben capacitación especializada en la materia. Curso sobre amparo en contra de resoluciones emitidas en audiencia inicial. En las extensiones del Instituto en Ciudad Juárez, Chiapas, Tepic y Tlaxcala, funcionarios judiciales reciben capacitación sobre los principios que rigen el nuevo sistema penal acusatorio, con base en sentencias dictadas por jueces de control en audiencia inicial. Examen de aptitud ordinario para las categorías de secretario de Tribunal de Circuito y Juzgado de Distrito, así como de actuario del Poder Judicial de la Federación. El pasado 28 de agosto fueron aplicados los exámenes a 250 personas que aspiran a ocupar el cargo de actuario y 160 para la categoría de secretario. Seguimos conversando sobre literatura y derecho con el doctor Estrada Michel. Platicamos en el bloque anterior cómo siempre estas disciplinas han tenido una estrecha relación. ¿Podríamos decir que la lectura de estos géneros literarios, ya sea poesía, cuento, novela, puede contribuir en la formación de un juez, en este caso, para que tenga, no sé, una mejor redacción de sus sentencias? Sí, ¿Sí incide? Desde luego como herramienta para escribir mejor y escribir sin faltas de ortografía ni de sintaxis, por supuesto. Pero además creo que tiene la gran ventaja, la gran literatura, ¿no? La literatura que se adentra en los sentimientos más profundos de la condición humana, en que nos coloca o nos permite colocarnos en los pies y en los zapatos del otro. Lo que se llama, y esto es muy discutido en teoría literaria y en teoría jurídica, pero creo que tiene un fondo de razón, la empatía, la compasión, la capacidad humana de colocarse en las situaciones y en las experiencias de los otros y traspolar de ello, como querría un Kant, leyes universales o de aplicación generalizada de conducta.
Por poner un ejemplo, yo decía que si en el bachillerato se leyera lo que se tiene que leer, pues nos ahorraríamos muchísimas explicaciones de teoría jurídica, incluso de argumentación jurídica Aunque no y sean de para cómo hacer. abogados, no vayan para abogados. Por ¿no? supuesto que no. Yo creo que un estudiante que lea Dickens, pues se coloca en una situación de infinita, prácticamente infinita empatía con sus semejantes. Pienso en Cuento de Navidad, pienso en Historia de dos ciudades, ¿no? Cómo Dickens contrasta genialmente el París de la Revolución Francesa con la vieja justicia del common law y la equity inglesa, del Old Bailey, ¿no? Que además él vivió de niño, porque vivió muy cerca y en constante contacto con los tinterillos, con los abogados, con los jueces incluso del Old Bailey londinense, y como dice, bueno, pues aquí hay una justicia de 800 siglos en Inglaterra, perdón, de 800 años en Inglaterra, que ha funcionado muy bien para darle a cada quien lo que le corresponde, y en cambio hay una justicia cortada de tajo, que es la justicia de la Revolución Francesa, codificada, que para lo que está sirviendo es para guillotinar a todos los supuestos elementos no revolucionarios. A la aplicación de la norma. Todo a la Así aplicación como de dice la norma. rajatabla. Y reducir la condición humana a esa aplicación de la norma, que me parece lo más grave. Es decir, nuestra ciencia, por llamarla de alguna forma, o la técnica de los jueces, pero también de fiscales, abogados de la defensa, etcétera, ha pretendido reducirse en los últimos 250, 300 años a la aplicación de meras formalidades. Esto está muy bien desde el punto de vista de la obtención de la igualdad ante la ley, pero está muy mal desde el punto de vista de el necesario empobrecimiento que esto conlleva para los asuntos a los cuales tenemos la obligación de acercarnos con una mirada complejizante, de justicia, que se fije en todas las aristas del problema y que no se case con una solución de recetario. Hablando de métodos para enseñar el derecho y esto de la literatura, ¿existen como obras en específico que deben ser leídas, ¿no? Como se dice, como de cajón, o algunos autores, o en general el alumno, o en este caso los jueces, ¿no? Tienen que estar cerca de estos autores? Yo creo que un buen curso de Derecho y Literatura empezaría por las grandes obras de la literatura grecolatina, sobre todo del teatro, que tienen que ver con la épica. Una gente que ha leído bien la Ilíada y la Odisea, incluso la Eneida, sabe mucho de justicia, ¿no? Ahí está todo el tiempo contrapuesto el derecho de los dioses, que hoy llamaríamos derecho natural, con el derecho positivo, el derecho que rige efectivamente a la ciudad. Lo mismo puede decirse, por supuesto, del ejemplo arquetípico que es Antígona, lo mismo puede decirse de la Orestiada. Creo que los diálogos de Platón, en concreto el ágape porque se refiere al amor, en concreto el cratilo porque se refiere al lenguaje, a llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? A la justicia por su nombre, y por supuesto los que se refieren, Critón y Apología de Sócrates, al juicio de este gran hombre, pues le abren muchísimo el panorama al estudiante sobre lo que tiene que hacer un abogado, un operador jurídico, un juez, y lo que no debe hacerse. Hay una frase hermosísima en la Apología de Sócrates, una frase de Platón, atribuida a su maestro Sócrates, que dice: tengo para mí que no hay una cosa mucho peor que la muerte, que es trabajar por condenar a un inocente. Preferiría 1000 veces morir a tratar de que un inocente fuera condenado por mi causa, ¿no? Bueno, esto creo que resume... ¿no? Y lo vemos, ¿no? Y resume la condición del abogado, ¿no? Lo que tiene que hacer un jurista está resuelto en esta frase. Vamos a hacer una pausa, está muy interesante la charla con usted. Queremos también que nos comente cómo ahora en el sistema penal acusatorio también se pueden beneficiar con esta herramienta de la literatura. Por supuesto. Más adelante, como usted sabe, tenemos la agenda de la Escuela Judicial. Regresamos en un momento, no se vaya. A través de la literatura pueden analizarse distintas materias del derecho, como la penal, al analizar obras como El proceso de Franz Kafka, El extranjero de Albert Camus y, por supuesto, Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Regresamos. Continuamos.
Echemos un vistazo a lo que viene en materia de cursos, seminarios y conferencias. De regreso, las conclusiones sobre el tema de hoy. Presentan libro Derecho Electoral, Derechos Humanos y Actualización Constitucional y Legal 2015. La obra del doctor Antonio Mercader Díaz de León será presentada el próximo lunes 7 de septiembre a las 17:30 horas en el auditorio de la Escuela Judicial. Curso de Derecho Mercantil, Virtualidad Electrónica y Globalización. El periodo de inscripción concluye el 14 de septiembre. Las bases pueden ser consultadas en la página web del instituto en www.ijf.cjf.gov.mx. El cupo se limita a 100 personas. Cuarta edición de las Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho de la UNAM. La máxima casa de estudios y la Escuela Judicial invitan al evento que se realizará el 18, 19 y 20 de noviembre. Más información en la página web del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, www.juridicas.unam.mx. Primer Congreso Internacional sobre Investigación en Pedagogía y Didáctica del Derecho. El encuentro se llevará a cabo del 23 al 25 de noviembre. Informes en investigación, pedagogía y didáctica del derecho unam@gmail.com. Continúa abierto el periodo de inscripción para curso taller de sensibilización en derechos humanos hacia la cultura del respeto a las personas, taller ambiente laboral incluyente y taller perspectiva de género. Las convocatorias pueden consultarse en la página web del instituto. Convocatoria. El Instituto de la Judicatura Federal invita a ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces, secretarios de estudio y cuentas, secretarios de tribunal y de juzgado, actuarios y académicos a participar en la integración del número 40 de la revista del Instituto. Los artículos deben ser sobre el tema Mecanismos alternativos de solución de controversias. Para mayor información sobre esta convocatoria y los eventos que se llevarán a cabo en la Escuela Judicial, consulte su página web. Ya estamos en la parte final del programa. Nos comentaba en el bloque anterior cómo todas estas grandes obras de la literatura universal pueden contribuir a una mejor formación de los jueces, de los abogados, de los estudiantes de derecho y hacer, por ejemplo, en el caso de las sentencias, que sean más accesibles al justiciable. ¿Qué otros ejemplos nos puede dar? Nos quería mencionar en el caso de este libro. Bueno, El sueño de la razón produce monstruos, pintaba y escribía Goya a principios del siglo XIX. Yo creo que tiene toda la razón. En este libro nos preocupamos una serie de autores. Salió en 2015 aquí en México, pero tiene autores prácticamente de toda América, por explicar cómo la narrativa nos permite un acercamiento muy claro a lo que debe ser el derecho, más allá de estos monstruos de la razón que pintaba Goya, ¿no? ¿Qué monstruo de la razón? Bueno, hay una simplificación muy grave de la modernidad, que es pretender reconducir todo a las soluciones meramente formales y codificadas. Yo creo que uno de los grandes monstruos de la razón moderna es eso, pretender que el derecho puede resolverse como si se tratara de un vademecum o de un recetario jurídico, por decirlo así, y que pudiéramos meter, como decía Burke, una serie de ingredientes al horno y de ahí sacar una constitución, por ejemplo, ya hecha, ¿no? Como si se tratara de un budín. Esto no es cierto. La vida humana es mucho más compleja que eso y yo creo que la gran literatura nos acerca a esa complejidad, por lo tanto nos hace más empáticos, más compasivos, mucho más preocupados por la realidad humana que por las grandes abstracciones de los códigos y las constituciones que a veces parece que están ahí en la estratosfera. No basta para tener un orden justo, el derecho como la literatura, como la vida humana, bueno, como el fútbol, es orden y aventura, ¿no? En el fútbol, dice César Luis Menotti, siguiendo esta frase de Borges, uno tiene que tener una muy buena columna vertebral, muy buena defensa central, muy buenos contenciones, y a partir de ahí todo es aventura hacia el frente, meter goles. Lo mismo pasa con el derecho. Hay que saber escribir, hay que saber redactar, hay que saber pronunciarse
ante un jurado, ante un juez, hay que conocer las leyes y los precedentes judiciales, pero a partir de ahí todo es imaginación, e imaginación literaria y sociológica, si se me permite, ¿no? Es decir, a partir de ahí hay que buscar las soluciones que están mucho más allá de la fría letra de las normas, de los códigos, de las constituciones. Le decía yo en el bloque anterior, ¿cómo va a cambiar esto con el sistema penal acusatorio en cuanto a la argumentación? Vamos a tener que ver a un abogado bien preparado, con estas habilidades, y también a un juez. Uno de los grandes monstruos de la razón que pintaba Goya era el juez como un autómata, como un robot, ¿no? Al que le puedes meter casi como si fuera un cajero automático los hechos y las normas y te saca una sentencia. El sistema acusatorio quiere exactamente lo contrario. Quiere una justicia que vea al justiciable a los ojos, que escuche sus razones, que la audiencia, que el derecho a la audiencia se vuelva a dar frente a oidores. Fíjense la palabra novohispana. Gente que te escuche, ¿no? Oidores. Que el juez esté frente al justiciable y se dé cuenta de las circunstancias, que sea empático, volvemos a la palabreja. Y eso solo se consigue con una muy buena preparación, no solo literaria, también histórica, filosófica. Desde luego no una preparación que se constriña a la letra de los códigos, porque eso ya hemos visto en los pasados 200 años, no resuelve nada. Algo más humano, que pueda exponer mis argumentos sin la gran jerga de los abogados. La especificidad, ¿no?, de este lenguaje. Doctor Estrada Michel, se nos acabó el tiempo. Qué lástima, hay muchas obras todavía de las que hablar. Y en conclusión, la invitación a que todos los profesionales del derecho se acerquen a la literatura y puedan hallar todos estos beneficios. Y le encuentren sentido a su vida y a su quehacer, que no es poca cosa. Doctor Estrada Michel, pues muchas gracias por haber estado en el programa de hoy. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias también a usted por su atención, lo esperamos la próxima semana y la invitación como siempre a que se quede en la señal del canal judicial.